Asambleísta Bustamante tiene la palabra. Señor presidente, señoras y señores asambleístas. El acuerdo de alcance parcial de complementación económica entre las repúblicas de Ecuador y Guatemala fue suscrito el 15 de abril del año 2011 y fue ratificado por el Congreso de la República de Guatemala en el mes de febrero del presente año. Tal vez podría parecer un misterio para muchos de ustedes por qué la Asamblea Nacional se ha demorado tanto en traer al Pleno el debate sobre la ratificación de un acuerdo que en lo que se ha dicho en la comisión y de acuerdo a la opinión de todos los actores involucrados, gubernamentales y no gubernamentales, es de la máxima prioridad e interés, sobre todo para la empresa ecuatoriana, para la mediana y pequeña industria y para muchos exportadores no tradicionales de nuestro país. La comisión se enfrentó, sin embargo, a un problema inesperado, sin precedentes, en donde ha tenido que innovar y queremos explicar las razones de esa innovación y por qué un acuerdo aparentemente tan ventajoso, tan inobjetablemente ventajoso, como que tuvo el apoyo unánime de todas las bancadas, ha tenido un proceso de ratificación tan largo. Y dice relación esto con el dictamen de constitucionalidad emitido por la Corte Constitucional en transición, que en esa época, en la época en que esto llegó a su conocimiento, estaba en ejercicio, en funciones. La Corte emitió lo que se llama un dictamen de constitucionalidad condicionada. Este dictamen de constitucionalidad condicionada decía, y perdonen si no soy literal en lo que voy a decir, que el acuerdo era constitucional siempre y cuando se armonizaran dos de sus artículos, cuyo contenido ya voy a explicitar, con la propia Constitución. Le quedó a la comisión tratar de entender qué quería decir esto, que el dictamen era constitucional, pero siempre y cuando se armonizara el tratado con la Constitución. ¿Y cómo podíamos hacer esto? Los dos puntos que la Corte ordenaba armonizar dicen relación, el uno, con la protección de la autosuficiencia o soberanía alimentaria, que en un acuerdo de este tipo parece importante, puesto que tal vez algunos de los productos que podrían llegar a nuestros mercados provenientes de Guatemala pudiesen afectar a ciertos productores nacionales, y respecto a la transparencia de la información, puesto que se sostenía que era necesario clarificar que esta transparencia de la información no podía ser de alguna manera relativizada por acuerdos aduaneros que sí contienen algunas cláusulas respecto a la confidencialidad del manejo de la información aduanera. Por lo demás, lo que el tratado contiene en esta materia es estrictamente consistente con lo que la Organización Mundial de Comercio también manda en términos de confidencialidad de la información aduanera. Ante esta situación debimos laborar muy duramente para tener un proceso jurídico que nos permitiera resolver. Una posibilidad era señalar que lo que la Corte había dicho es que había dos artículos que no eran constitucionales y que por lo tanto debían ser renegociados, porque ustedes deben saber que de acuerdo a la Convención de Viena no es dable ratificar tratados por partes. Los tratados o se ratifican como tales o no se ratifican, pero no hay ratificación por artículos. Obviamente parecía tremendamente inconveniente que en virtud de dos aparentes mínimas objeciones, un tratado de este tipo fuera desechado por la Asamblea. No cabía la renegociación porque ello amenazaba con violar de alguna manera la presunción de buena fe de las partes. Este tratado ya había sido firmado por el Ecuador en los términos ya ratificados por el Congreso de Guatemala y por lo tanto no cabía que el Ecuador en el momento de ratificar dijera: un momento, hay dos artículos que quiero que los volvamos a ver, para volver a reiniciar un proceso de negociación. Esto diplomáticamente es muy mal visto por las contrapartes y podía
inducir a una eventual retractación de la contraparte en cuanto a seguir adelante con este convenio. Tampoco cabía establecer reservas, porque en los tratados bilaterales la jurisprudencia indica que no caben las reservas. Las reservas caben en los tratados de adhesión, en los tratados multilaterales, pero no caben, y tampoco era claro que la Asamblea tiene la atribución de imponer reservas en tratados que el Ecuador está firmando, puesto que esta parece ser, todos parecen coincidir, una atribución de la función ejecutiva. Finalmente, ustedes podrán ver en el informe cuál fue la solución jurídica y diplomática a la que se llegó. La introducción de una figura que existe en otras legislaciones del mundo, por ejemplo, figura innovadora de la jurisprudencia colombiana y de la propia práctica diplomática y jurídica colombiana, que es lo que se llama una declaración interpretativa. ¿Qué es una declaración interpretativa que también está sometida a la votación de ustedes? Es simplemente una declaración, como su nombre, perdón la redundancia, en donde el Ecuador informa a la contraparte cómo va a entender o interpretar la aplicación de los artículos que la Corte Constitucional nos manda a armonizar. Esta declaración interpretativa no modifica ni altera el efecto jurídico de los artículos señalados, que ya fueron firmados por el Ecuador y ratificados por Guatemala. Simplemente lo que hace es dejar claro a la contraparte cómo debe entenderse en nuestro marco jurídico y constitucional los temas de la transparencia, de la información aduanera y de la soberanía alimentaria. Esta declaración interpretativa fue negociada con Guatemala, con la diplomacia guatemalteca, y cuenta con el visto bueno de la Cancillería del hermano país centroamericano. Esto no fue una renegociación, porque no se ha modificado ningún artículo del tratado. Simplemente fue una solicitud del gobierno ecuatoriano para que Guatemala dé su visto bueno a que nosotros incluyamos esta cláusula que simplemente clarifica o desarrolla el sentido en que deberá entenderse los artículos señalados. Con el beneplácito del gobierno de Guatemala y con una solución jurídica es que nos presentamos ante ustedes para resolver dos cosas: no solamente la aprobación de este tratado, sino también la declaración interpretativa, que tiene fuerza vinculante para nuestro gobierno, en la cual el Ecuador señala de qué manera va a entender las cláusulas que la Corte Constitucional observó o comentó. Pero quiero ir más allá simplemente de esta aclaración necesaria para que ustedes comprendan lo diferente de este acuerdo, para señalar sus méritos que hacen tan importante que sigamos adelante con su ratificación, más allá de cualquier dificultad jurídica que haya surgido en el camino. Debo señalar, en primer lugar, y reiterar, que todos los sectores empresariales consultados, todos los sectores sociales consultados, todos los sectores diplomáticos consultados fueron unánimes en apremiarnos, en exigirnos, en pedirnos e incitarnos a que demos la más pronta favorable consideración a la ratificación de este convenio. Es un convenio de cooperación que nos permite profundizar las relaciones no solamente en el plano comercial, sino también en el industrial con Guatemala, y por extensión permitir la entrada de productos ecuatorianos elaborados. Ya no estamos hablando solamente de las clásicas bienes primarios, sino que también, por ejemplo, electrodomésticos, línea blanca, repuestos, en fin, al mercado guatemalteco y centroamericano. Mercados que por su escala y dimensión se prestan de manera particularmente eficiente a darle salida, a darle respiro a nuestros productores nacionales, muchas veces agobiados por la estrechez natural de un mercado limitado. La población de Guatemala es equivalente a la ecuatoriana. Entrando al mercado de guatemalteco, muchas empresas agrícolas e industriales de nuestro país van a haber duplicado su mercado potencial. Y no solamente eso, en virtud de la presencia de Guatemala en el mercado común centroamericano, se abre la posibilidad de que Guatemala sirva también para reexportar productos ecuatorianos a otros países de Centroamérica. Ustedes se dan cuenta que al aprobar este tratado, piensen lo que estamos haciendo. Le estamos duplicando el mercado potencial, al menos a nuestros productores nacionales y a muchas de nuestras manufacturas y exportaciones agrícolas.
considerando que además, tanto en lo industrial como en lo agrícola, Guatemala y Ecuador no son países que compiten, sino que son complementarios. No estamos entrando en un acuerdo en el cual van a sufrir los sectores económicos nacionales y muchos menos los pequeños y medianos, sobre quienes tenemos que tener particular cuidado y precaución. La obtención de las preferencias arancelarias que este acuerdo incorpora y la inclusión de una serie de medidas y salvaguardias benefician, podemos decirlo con toda seriedad y responsabilidad, a los sectores productivos ecuatorianos en su conjunto. Este acuerdo permite además una potencial mejora de la balanza comercial no petrolera a favor del Ecuador, ya que se ha obtenido el acceso inmediato de productos de exportación ecuatorianos al mercado guatemalteco y se ha logrado también importantes espacios de comercio para más de 200 productos pertenecientes a la micro, pequeña y mediana industria y a los actores de la economía popular y solidaria. Uno de los fundamentos que recomiendan particularmente, y quiero recalcar, la aprobación de este tratado es precisamente eso, que tiene, por decirlo así, una componente de acción afirmativa a favor de la pequeña, micro y mediana industria ecuatoriana y a favor de los sectores exportadores no tradicionales, lo cual también contribuye al propósito de ir diversificando y de ir ampliando la gama de productos que nuestra economía puede ofrecer al mercado internacional. Además de las 200 partidas que entran sin gravámenes al mercado guatemalteco, hay otras 700 partidas arancelarias que se reducen o que entran en procesos de desgravación, sea gradual o inmediata, en un periodo de 5 años, durante lo cual esperamos pues que se incremente la presencia de productos de ambos países en los respectivos mercados. Las exportaciones en el año anterior de Ecuador a Guatemala fueron de 118 millones de dólares, lo cual representó respecto al año 2010 un incremento de un 14%. Fíjense ustedes que esto sin el acuerdo, podemos imaginar el crecimiento que podríamos tener si este acuerdo estuviese plenamente vigente y en ejecución. En cambio, el Ecuador importa de Guatemala 22 millones de dólares en el mismo periodo. Por lo tanto, es un comercio en el cual el Ecuador tiene una balanza comercial ampliamente favorable. No voy a entrar en los detalles de los productos y líneas, pero ciertamente muchas de ellas incluyen alto componente de valor agregado. Quiero resumir entonces las ventajas que para el Ecuador tiene este acuerdo. Acceso con cero arancel al mercado guatemalteco para cientos de productos ecuatorianos. Crecimiento de las exportaciones y productos con valor agregado y manufacturado. Una mayor generación de divisas y de empleo, sobre todo de empleo para muchos trabajadores ecuatorianos y sus familias. Posibilidades amplias para industrias tales como el camarón, las flores y plantas ornamentales, la confitería, las conservas, la línea blanca, medicamentos, jabones y detergentes, pinturas, caucho, artesanía, manufacturas de plástico, manufacturas de cuero, refrigeradoras, línea blanca, etcétera, etcétera, etcétera. Es el momento que tenemos la oportunidad de aprobar un convenio que puede ser ejemplar para los que podemos tener también con otros países de nuestra región, porque también está dentro de los objetivos que nuestra Constitución nos manda, el impulsar la integración horizontal con naciones de nuestra región. Esto es, además de la conveniencia comercial y económica que tiene para el país, una manera de ir soldando esos lazos que la Constitución nos ordena soldar con aquellos países hermanos de Latinoamérica y de Centroamérica y el Caribe, al cual el destino nos llama a unirnos progresivamente en esta gran nación hemisférica que estamos en el proceso de construir. Tenemos una larga tradición de amistad y de colaboración con Centroamérica, con Guatemala en particular. Es tiempo de darle también
carne económica y productiva. Solo quiero señalar antes de terminar una pequeña anécdota histórica respecto a los vínculos que con Centroamérica nos unen. Estábamos hablando hace un rato de la fundación de la ciudad de San Francisco de Quito y se mencionó a don Sebastián de Benalcázar. La esposa de Sebastián de Benalcázar era una cacica indígena nicaragüense de la ciudad de León. En cierta medida, esta ciudad tiene una madre nicaragüense, una madre centroamericana. Volvamos entonces nuestra mirada hacia esa región tan ligada a nuestra historia, tan vinculada al devenir de nuestra ciudad y de nuestro pueblo, tan vinculada también a nuestra sangre. Y aprobemos, yo creo que ojalá por unanimidad, este convenio que solo trae beneficios y que hubiéramos querido aprobarlo mucho antes, de no haber sido por las dificultades jurídicas que no son de nuestra autoría, pero que hemos tratado de resolver en el camino de la mejor manera posible y de manera innovadora. Muchísimas gracias, señor presidente, gracias a todos ustedes por su atención.